está basado en las necesidades que hay alrededor nuestro. Otras veces son basados en algunos propósitos o temas doctrinales, y uno siempre debe de estar como a la expectativa de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y yo estaba, hermanos, me encontraba en un lugar mientras alguien se acercó a mí y empezamos a conversar. Y yo le preguntaba si todavía se congregaba en la iglesia donde yo lo he conocido. Y me dijo que sí, que ahí se congregaba, pero que su pastor no estaba tan contento con él. Y le digo yo, bueno, así uno que le gusta que le cuenten las cosas, ¿verdad? Y yo no le dije nada, hermano, solo le hice así, o sea, decime qué pasa, ¿verdad? Y quiero decirle, hermanos, que él no prestó ganas para poderme comentar lo que estaba pasando, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque me dijo, ahí pasa, me dijo, cada vez que llego, pasa diciendo que importante es congregarse y que tiene que congregarse y que la iglesia tiene que venir al culto y aquí. Y me dijo, así que yo ya decidí, me dijo, qué días me voy a congregar, y hay que piense, que diga, que hable y que diga lo que quiera. Y yo me quedé pensando, y le voy a ser bien honesto, me quedé pensando en todos ustedes. ¿Para qué le voy a andar con tanto rodeo? Me quedé pensando en todos ustedes. Yo sé que ustedes tienen pastores, tienen amigos que son pastores, líderes de otras iglesias. Y yo dije y el rebaño de Arca de Salvación, ¿cómo? ¿Qué piensa? ¿Qué opina? De que el pastor solo dice que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que aquí, que allá. Y a lo mejor usted en algún momento se ha sentido tentado a que alguien le haga así y usted sacar todo lo que hay en su corazón. Y fíjense que yo he andado pensando mucho en esto, y yo le he dicho al Señor, Señor, dime si es importante hablar de estos temas, dime si es importante el seguir insistiendo a la iglesia. Y esta semana, mientras salía, yo lo primero que enciendo es la radio, y esa emisora es sagrada en los carros, porque media hora cantan y luego hay una predicación, media hora. Cuando yo viajo a San Salvador, a veces me echo hasta mis 4 predicaciones de ida y mis 4 de regreso. Por eso se me olvida pasar por San Rafael Cedros comiendo, porque yo me siento lleno. Entonces, y estaba escuchando, hermanos, de un predicador, y él decía que congregarse es tan necesario, es tan importante, y usted lo puede ver como extremo, pero él empezó a decir, a mí nada me detiene para congregarme. Y empezó a mencionar, y fue lo que a mí me llamó la atención, porque él empezó a mencionar que a él le hicieron muchas operaciones mientras él estuvo con vida, porque ya se murió, y aún muerto nos sigue hablando, porque como ahí quedan las grabaciones, ¿verdad? Entonces,
Y él dice que a él le hicieron muchas, pero de entre todas las que le hicieron, a él lo operaron de las hemorroides. Y él dice, y yo así me iba para la iglesia, porque para mí es tan importante congregarme, decía él. Y alguien dice que le dijo, pero ¿y no te da pena el ir así? Y le dijo, es que esto no es penoso, esto es doloroso, pero no es penoso. Penoso es que pudiendo ir a la iglesia, yo no vaya, le dijo. Entonces, y yo lo tomé, hermanos, como Dios habla de muchas maneras, yo lo tomé como una confirmación para poder compartir con ustedes al menos unas 4 razones por las cuales nosotros necesitamos congregarnos en el 2024. He agregado esta parte ahí como un agregado para que nos acordemos por qué necesitamos congregarnos. Yo le voy a dar una lista, pero solo quiero mencionarle 4 esta mañana. Y la primera es que nosotros necesitamos congregarnos porque la Biblia nos manda a congregarnos. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Quién inspiró la Biblia? Es Dios. Por lo consiguiente, Dios es quien nos manda a congregarnos. La Biblia nos enseña cómo vivir al lado de otros hermanos y hermanas. Hermanos, o sea, una de las cosas que por las que yo he estado pidiendo al Señor durante estos meses es que las relaciones interpersonales dentro de la iglesia puedan mejorar. Nosotros somos un organismo que deberíamos estar bien unidos, pero tenemos unas relaciones interpersonales pésimas. No, si allá en el ambiente laboral a veces no nos sentimos cómodos, y si nos hemos sentido igual aquí en la iglesia, es porque tenemos problemas con las relaciones interpersonales. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que la Biblia nos enseña cómo vivir al lado de otros hermanos y hermanas. También Dios nos creó para hacer su cuerpo que lo glorifique, le sirva y le adore. Él nos ha creado a nosotros para alabanza de su gloria. Es decir, que nosotros somos para Él, nosotros somos de Él, nosotros le correspondemos a Él y por lo tanto hacemos lo que Él quiere que hagamos. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Y qué es lo que Él quiere para usted? Que le glorifique, que le adore y que le sirva. Ayer en la noche Megan estaba cantando un coro. Se acordó de un coro que decía quiero que solo, pero ella solo mencionaba que quería adorarle, que quiero adorarte. Y no recuerdo muy bien qué era. Y la mamá le dice, ¿y a qué hora vas a adorar pues? Porque a veces solo nos quedamos en querer hacer las cosas y le dice, ¿y a qué hora vas a adorar? Y menos mal que estaba en el espíritu la bichita en ese momento y empezó a exaltar al Señor en sus propias palabras. Pero es ahí donde debemos entender que es importante, porque aquí nosotros podemos no solamente el congregarnos en la iglesia, sino cuando nosotros nos esforzamos por hacer nuestro grupo, nuestra oración familiar o nuestro altar familiar. Somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto somos llamados a hacer luz al mundo, pero juntos. Es decir, que es importante el que podamos ser ese cuerpo, que el mundo, que la gente pueda ver quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? Somos una iglesia. Exacto, eso somos.
Y mire, una iglesia que permanece, que ama, que comparte. Entonces necesitamos ser luz. Cuando compartimos somos luz. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una iglesia que permanece, ama, comparte y llora. Amén. El propósito de Dios es para la iglesia, es que la iglesia pueda santificarse y que no haya excusas para no congregarnos. Pues la iglesia de Cristo aún no es perfecta como nosotros. Entonces no hay excusas. Nos congregamos y el día que nosotros encontremos una congregación perfecta, posiblemente ese día nos vayan a sacar a nosotros de ahí. Y nos va a decir, no, aquí usted no cabe porque usted no es perfecto. Entonces, es importante reconocer. Y sobre todo, hermanos, nos congregamos porque nosotros encontramos a la familia de la fe en la iglesia local. Porque es una familia eterna, la familia de la fe. Por lo tanto, es importante el que nosotros podamos congregarnos, el que podamos tener siempre ese buen ánimo, esforzarnos. Y a más de alguno de nosotros nos han dicho esto: tienes que congregarte. Dígame, ¿a quién no le han dicho eso? A todos nos han dicho, tienes que congregarte. Seguro que sí, en más de algún momento nos han tenido que decir esto, porque la verdad es que decir congregarte es una verdad bíblica que se usa de alguna manera de una forma moral o religiosa. O sea, en una forma en la que nosotros tenemos que tener un cumplimiento. Y por eso es que la Biblia, en Hebreos capítulo, para sustentar esta parte, la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La Biblia dice que Dios quiere, es quien nos llama a congregarnos. Y es Dios quien le ha dejado un mandato lleno de bondad, lleno de amor para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Y dice el versículo 23, empieza de esta manera. Dice así: mantengámonos, ¿cómo? Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, primero dice, mantengámonos firmes. Es cuando nosotros venimos, creemos, profesamos nuestra fe, y es aquí donde debemos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra fe, y debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El jueves escuchábamos un testimonio, y es que Dios siempre nos ayuda para que cuando nos congregamos, escuchamos testimonios, la fe nuestra se fortalece. La fe nuestra se hace grande en nosotros. Y hace un par de semanas el hermano Nelson me llamaba a mí para preguntarme si
si tenía un aparato de soldar. Y resulta que mi papá se lo había llevado y le digo yo, no lo tengo acá. Y de repente, bueno, dice que le dijo a otros, ¿cuántos más? Creo que a todos los de la iglesia. No, pero ¿sabe que nadie lo tenía disponible en ese momento? Al menos a los que les dijeron. Y cuando él se presenta al lugar de trabajo, me imagino yo que llegó para decirle, mire, busca a alguien porque yo no encontré para hacer el trabajo. Dice que la persona que lo había contratado le fue a comprar un aparato de soldar. Cuando el trabajo había terminado y le iba a cancelar y le dice él, mire, aquí descuéntese, no le dice, que ese se lo voy a regalar yo. Imagínense, ¿quién es el que hace esas cosas? Entonces, escuchar eso nos fortalece a nosotros. Escuchar eso es saber que quien tiene el control de las cosas es Dios. Entonces, vale la pena entonces mantenernos firmes sin fluctuar, pero también a través del congregarnos nos estimulamos los unos a los otros. Pero aquí viene el mandato. El versículo 5 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, que el dejar de congregarse puede empezar así como algo que nosotros lo hicimos por una circunstancia. Porque usted no me va a dejar mentir, pero nadie que empezó la vida cristiana la empezó así como la tiene hoy. Nadie empezó la vida cristiana así como muchas veces la tenemos ahora, un poco inconstantes en algunas cosas, porque nos hemos confiado de que a lo mejor Cristo tarda, o que a lo mejor hemos aprendido a vivir. Ese es el problema. Hemos aprendido a vivir con la vida cristiana así un poco pasiva. Pero luego esto se vuelve una costumbre. Una costumbre que lo vamos reemplazando. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted hasta quiere estar ocupado para no venir a la iglesia. Se lo digo por experiencia y no creo que solo a mí me haya pasado eso. Que galán que el bus pasara algo tarde para no llegar a la iglesia. Qué galán que ya y ve que usted va a llover y ve así, pero una nubecita pequeña, ve, usted dice, qué galán que lloviera para no ir a la iglesia. Siempre vamos, ¿por qué? Porque ya se nos volvió una costumbre. Si no, dice, exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La Biblia habla de permanecer firmes y esto es acción. La Biblia habla, este pasaje habla sobre estimularnos y eso tiene que ver con acción. La Biblia, este pasaje también nos habla de exhortarnos y esto tiene que ver con acción. La vida cristiana es acción, no es algo pasivo. La práctica de nuestra fe es algo que nos debe llevar a nosotros al crecimiento. Aquí, entonces nosotros podemos ver el propósito de Dios en su mandato. Evaluemos estos 4 aspectos por los cuales nosotros necesitamos congregarnos. Primero, Dios nos llama a congregarnos. Diga el que está al lado suyo, Dios nos llama a congregar. No es el pastor, es Dios el que nos llama a congregarnos.
Y vamos a entender por congregarnos, reunirnos, ya sea como familia. Aunque lo dijimos al principio, cuando hablamos de la importancia del poder hacer nuestros altares familiares. Hablábamos y en el primer tema decíamos que el altar familiar no sustituye al culto. El altar familiar no sustituye al culto, pero sí es importante que nos congreguemos. Y probablemente como familia ya se nos hizo costumbre no reunirnos como familia. Y ese debe de ser algo en lo que nosotros debemos de trabajar. Debe ser algo en lo que nosotros debemos de esforzarnos. Y nótese, aquí está la costumbre. Yo el jueves daba un ejemplo, pero probablemente aquí yo le voy a confirmar la costumbre que nosotros tenemos de no congregarnos. Por ejemplo, yo les decía el día jueves, ¿cuántos de ustedes no vinieron al culto el día martes por alguna razón? Pero que ahí se transmitió el mensaje, luego yo lo edité y se lo mandé en un audio. Yo les preguntaba, ¿y quiénes de ustedes se tomaron el tiempo ese día u otro para escucharlo, para verlo? Y como por nuestras caras os conoceréis. Entonces, esa es la muestra. Usted dice, bueno, de todas maneras, no vine al culto y estar escuchando al pastor. Ahí voy a ir el lunes. Entonces se perdió lo que Dios quería decirle ese día. Pero ¿quiénes de ustedes, que son la mayoría, no vinieron el día jueves al culto? Y yo le dije, tómese 35 minutos con 30. Les dije hasta el tiempo para que dijera que no prediqué una hora como el día martes. Pero como es una costumbre no congregarse, vamos por el día domingo y no se tomó 35 minutos para escuchar ese mensaje. Felicito a los que lo hicieron. Y a los que no lo hicieron, pues ahí está esa palabra. Si no ha borrado todavía los mensajes, ahí está. Tómese el tiempo para leer, para escucharlo. No me cabe la duda que Dios lo va a bendecir. Pero como se vuelve una costumbre, nos olvidamos que es Dios quien nos llama. No solo porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para nuestra alma, como lo dice segunda de Timoteo 3:16, sino porque Dios tiene un propósito bueno que está desplegado en toda su palabra. Esto incluye el mandato de congregarnos. Y si nuestro Dios bueno lo dice, entonces es bueno. Y quiero decírselo con buenas palabras, en el amor de Cristo, es bueno congregarse. ¿Sabe hasta para qué es bueno congregarse, hermano? Para que cuando a usted lo inviten a comer, usted no diga, es que porque van a decir los hermanos que solo a comer voy. Yo le tuve que decir a alguien, le tuve que decir yo, es que claramente decía que era a cenar que lo estaba invitando. No estaba invitando a un culto, iba a cenar. Es importante. Si Dios lo dice, entonces es bueno. Ahora, Dios lo dice en forma de un mandato. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que Él espera. Oiga, y aquí es donde se nos complica, porque si Dios lo dice como forma de un mandato, Dios espera obediencia. ¿Qué espera Dios? Obediencia. Que nosotros seamos obedientes. Ahora, pongamos esto en perspectiva. Si yo me siento mal, ¿cómo no se sentirá el Señor?
¿Cómo no se sentirá el Señor? Mire usted, como decían, como le dicen los abuelos a los nietos, vos estás en la gloria. Yo a fulano, yo no le, a tu papá yo no le dejaba pasar una. No, hermano, si usted hubiera estado conmigo mis primeros 5 años de ministerio. No, si yo casi me quito el cincho y les pego a los pobres hermanos, no. Oye, usted está en la gloria. Entonces, es importante el que nosotros podamos entender que si el Señor lo dice en forma de mandato, quiere decir que Él espera obediencia de su pueblo. Si nosotros recordamos cuando Dios habló al pueblo de Israel, era de forma congregacional. Sus leyes fueron dadas a conocer en medio de la congregación. Y la adoración también era en congregación. Es decir, que este énfasis, que un pueblo que adora a Dios, quien lo salvó, lo representa en amor y en servicio dentro de una congregación, está plasmado en toda la Biblia. Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta que el congregarnos es un llamado de Dios, es una orden de Dios, la cual usted y yo estamos llamados a obedecer. Si es un mandato de Dios, Él no lo ha dado sin un propósito. ¿Sabe por qué? Porque la segunda razón es que Dios tiene un propósito. Dios envió a decir a Faraón, por medio de Moisés, en el capítulo 7 de Éxodos, ahí usted lo puede ver, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el 10, se lo voy a dar como referencia para que usted pueda entender que Dios envió a decir a Faraón por medio de Moisés que dejara ir a su pueblo con un propósito para que me sirva. Eso fue lo que Dios le mandó a decir a Faraón. Este pueblo está esclavo aquí. Este pueblo no puede adorar con libertad aquí. Entonces, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sabe por qué? Nosotros hablamos de la iglesia es una asamblea. Esa es la iglesia, no es otra cosa, es una asamblea. ¿Y sabe qué es una asamblea? La asamblea es llamados de afuera. Dios lo ha llamado a usted. ¿De dónde? ¿Dónde estaba usted cuando Dios lo llamó? La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A unos Dios lo llamó desde una cantina, a otros Dios lo llamó ¿de dónde lo llamó el Señor a usted? ¿A dónde estaba cuando Dios lo llamó? Entonces, Dios lo llama. No, va que aquí no hay ningún bolo, va. ¿Qué era bolo antes? Dios lo llamó de diferentes circunstancias. Si se ponen a reír es porque sí. Y solo a los hombres miran y las mujeres también son bolas. Entonces, Dios lo llama y le dice a Faraón, y si Él nos ha llamado a libertad, Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Él nos ha llamado para que seamos luz. Entonces le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras versiones de la Biblia dice, para que me adore. ¿Por qué? Porque su pueblo no podía hacerlo libremente debido a la opresión en la que vivían, en el dominio de Faraón. Si Dios nos ha llamado a nosotros, es para que le adoremos, es para que le sirvamos, es para que seamos alabanza de su gloria. Ahora,
¿No nos suena a nosotros un poco parecida a esta historia? Es la misma historia que nosotros tenemos con Dios. La diferencia es que en vez de ser un faraón, es el pecado del cual el príncipe de este mundo se aprovecha. Pero Dios no deja de decir, deja ir a mi pueblo. Dice Isaías 53:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito de Dios. Él nos ha creado con el propósito de servirle, de adorarle. Y el profeta Isaías, años después, expresó que todos aquellos que han sido llamados por Dios, todos aquellos a los cuales el Señor ha llamado, lo ha hecho con ese propósito, lo ha hecho conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de acercarnos delante la presencia del Señor. Dice el versículo 7 de Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice para gloria de Él. Usted y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Glorifiquémoslo, honrémoslo, exaltémoslo, démosle gloria, démosle alabanza, démosle exaltación, alegrémonos al estar en la presencia del Señor, porque Él nos hizo. Y como dice el salmista, Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Pero revisemos nuestra vida. Y muchas veces estamos viviendo para nosotros. Y debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces vivimos para nuestros beneficios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cuándo vivimos para nuestros beneficios, hermano? ¿Cuándo no queremos esforzarnos? ¿Cómo no podemos esforzarnos? Le voy a repetir una expresión, una frase que mi papá la decía. Hay quienes que dicen que no vienen al culto porque están cansados. Y decía, es que usted no viene a trabajar, hermano. Es que usted no viene a trabajar, usted viene a adorar al Señor. Y por eso le decía, cuando esto se vuelve costumbre, en alguna medida, cualquier cosa va a ser un obstáculo. Pero no debemos olvidarnos de que Dios nos libró del dominio del pecado para hacernos libres, de tal manera que nosotros podamos servirlo a Él, de tal manera que nosotros podamos adorarlo a Él. Más tarde, también más adelante, el Señor nos enseña también que Él ha creado a su pueblo para que le adore y lo haga en espíritu y en verdad. Si usted y yo queremos vivir cada día agradeciendo al Señor por lo que Él es, obedezcámosle. Además de adorarlo, además de servirlo, que es el propósito, Dios también usa la iglesia para santificarnos. Y esto es algo muy importante para nosotros. Si usted regresemos al texto inicial,
¿Qué nos dice respecto a este punto? Entendemos nosotros que Dios usa la iglesia para santificarnos. Dice, estar firmes. Hermanos, siendo honestos, y esto era como una de las mayores preocupaciones en pandemia. Hermanos, siendo honestos, muchos de nosotros, nuestra vida espiritual depende de congregarnos. Y le voy a decir por qué. Porque solo cuando usted está en la iglesia, usted canta. Trate de hacer un diagnóstico espiritual. Se pone usted a decir, esta alabanza que cantamos aquel día, y usted la busca. Y usted empieza, es que bien bonito, y usted empieza a cantarla. O usted dice, este hermano Cristian, solo canciones que yo no me sé canta, pero yo le voy a escribir, que me la mande y yo la voy a ensayar para que cuando él la cante otra vez, yo me la sepa. ¿Quiénes se preocupan por eso? Yo ya lo regañé para que cante coros conocidos, le digo, para que la gente cante. Pero hoy le estoy diciendo, o usted simplemente, yo no canto porque yo ni me sé esa. Hay gente que así dice, le voy a decir cómo dicen algunos hermanos, no de Arca de Salvación, yo nunca los he oído, pero tonteras que cantan hoy. Yo he oído hermanos de otras iglesias. No se esfuerza. O mire, anótela ahí una y dígale al hermano Cristian, mire hermano Cristian, esta cante, porque cuando yo la canto en la casa yo siento que la gloria de Dios desciende. Ahí está el hombre. Pero si usted no siente que eso pasa en su casa, ahí va a morir. Usted dice, no, es que este hermano solo las que él se sabe, canta, uno no se la sabe. ¿Verdad que sí, hermano? Le estoy viendo que como dijo aquel predicando, le estoy adivinando, dijo. Hermanos, nosotros, debido a que tenemos un Dios fiel, tenemos esperanza en que esta carrera cristiana la sostiene Él cuando estamos junto a otros. Y eso debemos tomarlo en cuenta nosotros. Debemos saber que nuestra vida cristiana muchas veces es sostenida por ellos. Porque es el único lugar donde leemos un pasaje de la Biblia. Porque es el lugar donde nosotros podemos orar. ¿O no le preocupa a usted, hermano, que de repente usted pasa un día, pasa otro, y a lo mejor usted no ha tenido el tiempo, no ha hecho el tiempo para estar acá, y no ha orado, no ha leído la Biblia, no ha cantado? Debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque quien nos sostiene es Dios. Considerémonos unos a otros con el propósito de estimularnos al amor y a realizar buenas obras, al congregarnos, hermano, al exhortarnos. ¿Para qué? Para que el pecado no nos endurezca, para que el pecado no nos engañe, no nuble nuestra vista. Entonces, cuando nosotros nos santificamos, Dios utiliza la iglesia para santificarnos. Y es a través de ella que nosotros vamos moldeándonos. Solo nuestro hermano, nuestra hermana nos puede hablar con el mismo lenguaje.
Yo por eso, yo le decía la vez pasada, a mí me gusta cuando alguien a mí me dice, una de las cosas que a mí me gustan de usted o admiro de usted, me dice alguien, algunas personas, es que usted no aparenta, es que usted no finge. Hermano, ¿cómo yo voy a fingir la espiritualidad aquí si yo soy un ser humano? Yo me llevé una experiencia un día. A mí raras veces las personas, cuando hay algún evento, a mí raras veces alguien me dice, hermano, queremos tomar una fotografía con usted. Raras veces pasa eso. Pero un día, una iglesia, unos hermanos me invitaron a predicar. Y yo los veía ahí que querían y no querían acercarse a mí después de que yo había terminado de predicar. Y yo me acerqué a ellos y le digo, ¿qué pasa? No, me dice que queremos tomar una fotografía con usted. Y por eso lo han estado pensando tanto y me empecé a peinar, ¿verdad? Y ahí nos quedamos hablando y ellos empiezan a decir que mira, hermano, fíjense que nosotros cuando hemos ido a los eventos allá de zona y esto, siempre hemos querido acercarnos y saludarlo y tomar una foto con usted, pero hoy que lo tenemos aquí, queremos aprovechar. Y eso me llevó a hacerle una pregunta, pero ¿y por qué han esperado tanto? Ay, hermano, es que nosotros pues sí creemos, pues sí que usted, así como se ve ahí, vea, como usted esto, que usted lo otro. Y yo, pero si yo soy un ser humano tal y como ustedes. Cuando nosotros llegamos a conectar así, por eso le digo que las relaciones interpersonales son tan necesarias. Claro, de acuerdo a la confianza que algunos hermanos dan, así a veces hacemos algunas bromas. Y algunos que yo intentaba hacerle una broma, pero cuando lo veo algo serio, digo, no, este no es para broma. No vaya a ser que empiece a recoger firmas ahí por una broma que yo le quise hacer. Entonces no hay broma. Yo a todos he intentado, a todos, yo los he abrazado. Pero aquel que siento yo que me abraza así con medio, yo no lo vuelvo a abrazar, yo le doy la mano. Porque ese es el límite que ha establecido. Así que como usted lo puso, de aquí en adelante, si usted quiere estar cerca de mí, abrázame, porque yo no lo voy a abrazar. Porque usted ya me estableció un límite a mí. ¿Amén o no amén? Es que es así, hermanos. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esto? Porque solo su hermano, su hermana, puede hablar el mismo lenguaje suyo. Pero si usted siempre se ¿cómo está? Bien, todo bien, todo bien. No, yo siempre, cuando alguien me dice bien, ¿bien qué le digo yo? Bien, bien, pero bien, bien qué? Porque podemos estar bien, bien, pero bien, bien mal también. Es importante, porque solo tus hermanos, tus hermanas pueden entender tus dificultades, lo que les sucede. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la misma batalla. Porque estamos peleando las mismas batallas. Porque estamos peleando las mismas circunstancias. Un día de estos, parece que, no sé si fue martes creo, asistíamos a la velación de la esposa de un pastor. Y él decía algo que realmente algo fuerte. Porque primero él decía, hermanos, desde el principio de año el Señor ya me había revelado que esto iba a pasar. Imagínense pasar un año pensando en qué momento va a pasar. Y fuera de toda broma. Porque es evidente la manera en la que
Porque muchas veces hacemos bromas cuando se muere la mujer de alguien o el marido de alguien. Pero fuera de toda broma, saber que eso lo había recibido y estar pensando en qué momento. Y nos contaban algunas experiencias que pasaron previo a que había fallecido, pero dice él, a veces Dios nos hace pasar por estas cosas para que nosotros logremos comprender a otros. Y eso a mí me hacía recordar a mi papá. Mi papá, cuando alguien se moría en la iglesia, y él decía, y los hermanos decían, no, vamos a prepararlo para velar los 5 días. Y él decía, mañana lo vamos a enterrar. Si no lo enterramos hoy porque ya es noche. Pero cuando él tuvo que pasar por el dolor de perder a su mamá, él dice, cuando alguien dice, no, vélelo las noches que quiera, yo no voy a venir, pero vélelo las noches que usted quiera velar. Y ahí me avisa para ir a enterrar. Vamos al entierro de la mamá de nuestra hermana Maribel. Fuimos un grupo de hermanos, la abrazamos, la saludamos, pero yo le dije al hermano Elmer estas palabras: el único que puede entender este dolor es usted. Yo no. Y le decía, vaya, aliéntela, porque el único que puede conocer y entiende ese dolor es usted. Dios muchas veces nos hace pasar por dificultades. Ese dolor que ahora está en el corazón de hermana Maribel puede consolar a otros. Pero muchas veces no entendemos esa aflicción, ese problema que ahora usted está pasando con sus hijos, ese problema que usted está pasando en el trabajo, lo que esté pasando. Si usted sabe la importancia del propósito, del por qué Dios nos congrega, es para que nos esforcemos, para que nos consolemos, para que nos animemos los unos a los otros. Y de esta manera, hermanos, vivir siempre creciendo. Hay un propósito que nos enseña ser iglesia. Ya le mencioné, primero, nos congregamos porque Dios nos llama. Porque tiene un propósito, que nosotros le adoremos, le sirvamos, porque a través de la iglesia Dios nos santifica. Y por último, el mundo observa a la iglesia de Cristo. El mundo está observando a la iglesia. Y usted debe de tener mucho cuidado. Mire, ¿se acuerda de aquello? Hoy todas esas costumbres se han ido perdiendo, ¿verdad? Pero de repente usted, alguien llegaba o pasaba por la calle y usted estaba comiendo y le dice, buen provecho. ¿Cómo le respondía a usted? ¿Ah? Venga, comamos. Bueno, Elías es de los nuestros, ¿va? No, los otros no. Gracias, le dice. Pero le dice, buen provecho, venga, comamos. Hermanos, hay mucha gente que nos ve salir y dice, ya para la iglesia. Y usted como dice, vamos. Y le dice la persona, me hubiera dicho ayer, me hubiera listado, pero ahorita ya es tarde, le dice. La iglesia no, el mundo observa la iglesia, hermano. Por lo tanto, usted no es iglesia aquí solamente. Usted es iglesia en la calle. Usted es la iglesia donde quiera que usted esté. ¿Sabe por qué?
Porque el mundo es así de chiquito, amigo. Usted lo ve grande. Imagínense que hermano Elías, él este año conoció a algunos de mis compañeros de la universidad porque les hizo trabajo en sus casas. Y cuando él me dijo, el procesador, pues, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¡No! Hermanos, el mundo quiere vernos brillar. Usted y yo tenemos que ser luz. Y aquí es donde nosotros aquí nos proyectamos. Yo no sé si el hermano me dijo, mire, tenga más cuidado porque ya los conocí y así los voy a ir conociendo a los demás, ¿verdad? Como el trabajo de él se va extendiendo por todos lados. Entonces, es bien importante saber que el mundo nos está observando. Imagínense que el mundo nos haya visto hoy salir y nos haya dicho, mira, ya va la hermana, ya va el hermano para el culto. Mira, la hermana como que fuera para el parque, va. Porque el mundo nos está observando. Debemos de cuidarnos. Entonces, dice Jesús en Mateo 5:16, así alumbre, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mire, a través de lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos al final es para la gloria de Dios, hermano. Si usted se congrega es para la gloria de Dios. Si usted sirve es para la gloria de Dios. Por eso es que dice que nada debemos hacer por contienda o por vanagloria. Debe de ser para la gloria de Dios, porque al final todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Internamente, externamente. Entonces, si a nosotros nos gusta decir que somos sal, que somos luz, pero vuelve a notar el plural, nosotros debemos de brillar. Esto no es un título personal, este es un título congregacional. ¿Qué significa, hermano? Que cuando usted habla de algún hermano de la iglesia, usted está hablando de usted. A menos que usted no se sienta parte de. Si yo hablo de un hermano de la iglesia con alguien, yo estoy hablando de mí. Porque yo soy la congregación. O dígame qué es lo que nosotros contamos. A menos que necesitemos ayuda. Pero nosotros siempre contamos lo bueno de nuestra familia. Pero aquellas cosas que nos avergüenzan, las guardamos, las sufrimos solos. Entonces, si somos una congregación, el mundo nos observa y por lo tanto debe de ser igual, hermanos. Que el mundo vea nuestras buenas obras. Y si algo puede decir el mundo, yo veo las dificultades que puedan pasar, dice el mundo, pero ustedes se mantienen firmes. Hermanos, busquemos pertenecer, busquemos una calidad inherente como creyentes, como parte de la familia. Gocémonos, identifiquémonos, amémonos, y de esta manera el Señor se ha de glorificar en nuestras vidas. Por estas y otras razones más, usted y yo este
2024 tenemos que procurar congregarnos en la iglesia, en la familia, con los amigos, y así poder bendecir el nombre del Señor. Quiero estar de pie y